Gloria a Dios, que el Señor te bendiga en esta hora hermosa que el Señor ha dado para que podamos compartir un pensamiento más de la palabra del Señor. Recuérdate que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y también quisiéramos en esta hora traer un mensaje bien contundente de la palabra del Señor, donde el Señor muestra a Herodes que no es lícito tener una mujer que no le correspondía. Ahora yo quiero que te quedes conmigo a ver este mensaje, esta pequeña reflexión, y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 6. El versículo 18 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Damos gloria a Dios por la palabra del Señor en esta hora. Quiero decirles en esta hora, hermanos, de que cuando Juan, para hablar un poco del contexto de la palabra del Señor, cuando Juan entra, hermanos, en acción en un mundo convulsionado después de 400 años de oscurantismo, donde no había palabra de Dios, donde no había profeta, y Juan entra en un mundo convulsionado, un mundo lleno de pecado, un mundo, hermanos, de hecho dice la palabra del Señor de que nacido de mujer no ha habido un profeta tan grande como Juan. Entonces quiere decir de que este hombre tenía una palabra contundente, hermanos. Tenía una palabra, hermanos, que tenía, vamos a decir, el filo de la espada, que atravesaba los pensamientos y discernía, hermanos, todo lo que había en el hombre en ese momento. Y al entrar en esta escena, Juan, tan llena de enfermedad, tan llena de pecado, porque Juan llamaba al arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Pero yo quiero traerte ahora y que entremos en el contexto del momento que se estaba viviendo, y después le vamos a hacer una aplicación a nuestra vida personal. Porque a Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Según las historias, hermanos, se dice de que Herodes tomó la mujer de su hermano y la había tomado como esposa. Y podríamos decir nosotros: bueno, si la tomó como esposa, entonces ¿cuál es el problema? No había problema, según, hermanos, las leyes humanas, o según el criterio humano, vamos a decirlo. ¿Cuál era el problema? Si Herodías había abandonado a su esposo y se había ido con Herodes. Pero, hermanos, aquí vemos la voluntad divina de Dios, hermanos. La voluntad divina de Dios hablando en boca prestada de Juan el Bautista y diciendo las verdades, hermanos, que no muchos se atreven a decir, que va en contra de los pensamientos humanos, va en contra de la lógica humana, va en contra de lo que nosotros a veces pensamos. Entonces, hermanos, cuando viene la palabra del Señor en boca de Juan y le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y dice que Herodes lo tomaba hasta con temor y lo escuchaba de buena manera, dice, porque le temía a Juan, porque tenía a Juan como profeta. Pero cuando Herodías escuchaba a Juan, dice que sentía deseos de matarlo. Porque así es, hermano, cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios, hermanos, llega hasta lo más profundo del corazón y nos habla de una forma clara. Yo quiero decir en esta hora, hermanos, porque yo sé que muchos que me ven en esta hora a lo mejor están pasando, hermanos, estás con la persona incorrecta. No estás con la persona que Dios te llamó, sino que estás con una persona con la cual a Dios no le agrada esa relación. Y quiero decirles algo: hay muchos que intentan perseverar o creen de que porque el tiempo ya transcurrió, a Dios ya se le olvidó. Pero a Dios no se le ha olvidado, porque Dios es un Dios santo y Dios no permite esas uniones ilegales. Aunque parezcan que son legales,
Pero ante los ojos de Dios, usted que me está viendo, usted sabe que no está agradando a Dios. Y con esto quiere decirle algo. Yo podría hablarle quizás en otras palabras diferentes. Podría hablarle en otras palabras como para tratar de condicionar su vida. Pero quiero decirle en esta hora algo. ¿Cuántas veces la conciencia no te ha dejado tranquilo? ¿Cuántas veces has querido regresar al Evangelio? Y hay muchos que aún se atreven a visitar iglesias con la mujer que no es tu mujer, creyendo de que Dios está en esa voluntad y Dios no está en esa voluntad. O cuántas mujeres a estas alturas están intentando estar solo medio acompañadas con ciertas personas, han dejado a su propio esposo y creyendo de que pues Dios ya las aceptó así como están, y creen de que pueden hacer lo que se les venga en gana y creen de que porque visitan la iglesia siguen siendo cristianos, pero realmente o no han nacido de nuevo o ya la palabra de Dios no te redarguye para nada, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. También la palabra del Señor nos enseña algo muy precioso, donde dice que el que se aparta del pecado, ese alcanzará misericordia. El que tiene en su corazón ese redarguir, alcanza misericordia de Dios. El que ya no persevera en el pecado, porque una cosa es pedir perdón. Usted puede pedir perdón y seguir perseverando en lo mismo. Usted tiene que pedir perdón y apartarse del pecado. Usted tiene que apartarse, y es ahí cuando Dios va a empezar a obrar en su vida. Porque mientras usted permanezca en el pecado, dice la palabra del Señor en los Proverbios, que usted no va a prosperar. La vida del hombre no prospera cuando se mantiene en el pecado. ¿Cuántas veces has intentado buscar a Dios y tu vida ya no prospera? Porque estás queriendo buscarlo a tu manera. No te apartas del pecado. Estás buscándolo con todo y el adulterio. Y Dios con todo y el adulterio, Él te puede perdonar, claro que sí. Pero tienes que apartarte. Tienes que apartarte de un ilícito. Juan le decía a Herodes, deja lo ilícito, porque no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque el hermano de Herodes todavía vivía. Y en vida, dígame usted si yo estoy equivocado, en vida era hermanos amados. Y digo hermanos porque esta palabra es para los que nacieron en el Evangelio. Esta palabra es para los que están caídos. Esta palabra es para los que están caídos y también para los que se creen de que están perseverando cuando están hoy mismo escuchando este mensaje y estás en pecado. Porque estás con la mujer o estás con el hombre que tú sabes que no te pertenece. Porque Herodes sabía que su hermano vivía. Y Herodes sabía que lo que Juan le decía no eran palabras de él. Y dice la palabra del Señor, y dice que Herodes se sentía como confundido, se sentía aturdido, pero lo escuchaba de buena manera, porque la palabra de Dios hay quienes que tienen como una piedra dentro. Para muchos esta palabra puede ser medicina, pero para otros puede ser motivo de enojo, puede ser motivo de que la están sufriendo y están diciendo, la verdad es que este hermano no tiene razón lo que está hablando. Pero aquel que está escuchando, aquel que es nacido de nuevo, aquel que ha sido nueva criatura, que es nueva criatura y que sabe de que lo que estás haciendo no es correcto. El que sabe que lo que está haciendo no es correcto, esta palabra le va a llegar en el momento justo, porque Dios ha venido para perdonar, pero aquellos que se apartan para alcanzar esa misericordia. Pero si no te apartas, tu vida no va a prosperar, mi amado hermano. Tu vida no va a prosperar. Y si usted puede decirme lo contrario, mírate en la condición que estás hasta el día de ahora. Nadie va a prosperar en una vida claudicando sin saber a dónde va ni a dónde viene. Estar en una situación como que es un juego. Te has jugado la vida prácticamente. Te estás jugando la vida eterna. ¿No te has dado cuenta de que hay una alma que salvar? Y muchos creen acondicionar a Dios con todo y su pecado, con todo y lo que tienen, con su vida desordenada que llevan. Piensa que con ir a la iglesia, con sentarse, piensa usted que con eso ya agradó a Dios, llevando una vida miserable, llevando una vida de adulterio.
llevando una vida que a Dios no le agrada, porque tienes tantas excusas que ¿cómo te vas a presentar delante de Dios en aquel día? Y sabes algo más, hermano amado. ¿Sabes qué es lo más tremendo? De que cuando usted comete un adulterio, cuando usted se lleva la mujer que no es suya, o cuando usted se lleva el hombre que no es suyo, usted ha dañado a sus hijos y no le ha importado. Usted los ha hecho llorar a familiares y no le ha interesado. Pero yo sé que allá adentro de tu corazón hay algo que te dice que no está bien. Allá adentro de tu corazón hay algo que te hace sentir de que eres un vil y miserable. Allá adentro de tu corazón yo sé que lloras por las noches. Yo sé que por momentos lloras cuando vas en tu vehículo. Has llorado en momentos y has recordado hasta los detalles más sencillos que tenías en tu vida, en la que Dios te había colocado. Pero este mensaje es para aquel que se siente desesperanzado, para aquel que dice, yo creo que para mí ya no hay solución, es que me he hundido tanto, pero no importa cuánto te hayas hundido. El que se arrepiente y confiesa su pecado, dice la palabra del Señor, alcanzará misericordia. Si usted confiesa su pecado delante de Dios, usted en esta hora va a alcanzar misericordia. Mas si usted no lo confiesa y no se aparta, usted va a ser un vil y miserable. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Usted va a ser un vil y miserable y su vida, acuérdese, no prosperará para nada. Porque uno lejos del Señor no puede prosperar. Porque va a llegar un momento, quiero decirles, aquellos que creemos de que hemos sido llamados para una salvación tan grande y eterna, aquel que está viviendo una vida miserable conforme a su voluntad, va a llegar un momento en que ya Dios no te va a llamar con lazos de amor. Va a haber un momento que Dios te va a llamar, pero te va a llamar de una manera que te va a doler fuerte. Y esto es para los entendidos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice en esta hora. Porque Él quiere restaurarte, Él quiere cambiarte, pero no con el estilo de vida que estás llevando, hermano. Dios quiere hacer las cosas nuevas. Dios quiere darte de su misericordia, de su perdón. Pero el hombre quiere pedirle perdón a Dios y el día siguiente sale como la puerca lavada a llenarse del mismo lodo. ¿Y usted cree que Dios es un juego? Dios no es un juego. Dios quiere bendecirte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere que vuelvas como el hijo pródigo. Y si no tienes fuerzas, pues no importa que no tengas fuerzas, porque Él te las va a dar. Yo recuerdo, amados hermanos, el día que yo me reconcilié con el Señor y estuve perdido en mis delitos y pecados e intentaba regresar, pero quería regresar con todo y mi pecado delante de Dios. Yo recuerdo ese día cuando volví en sí. Yo ese día, fíjense, amados hermanos, que yo llegué ebrio a mi casa. Y ese día que yo llegué ebrio, yo sentía de que ya no tenía misericordia para mí el Señor y ya no había perdón por todo lo que yo había hecho. Porque yo reconocía que había ofendido a Dios. Porque en mi corazón me sentía mal. Sentía que había pecado grandemente delante de Dios. Pero dije estas palabras, quizás son de las palabras más sinceras que yo he dicho en mi vida. Señor, si todavía hay misericordia para ti, para este hombre inútil, si todavía, Señor, yo tengo años, le dije al Señor, años que yo ya no te siento, años que ya no te escucho, años que tú ya no te revelas a mi vida. Yo me había acostumbrado en mi vida cristiana, hermanos, a las revelaciones que Dios da, porque Dios habla por sueños, Dios habla por profecías, Dios habla a través de su palabra, y esa es la gran misericordia de Dios. Yo le decía, Señor, hace tiempos, años que yo no escucho tu voz, yo necesito escucharte. Y en ese momento le dije, Señor, si todavía hay misericordia para este hombre inútil, manda un siervo tuyo a que me restaure, por favor. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? El Señor nos hizo esperar. El día siguiente, después de esa oración, llega una persona que no me conocía, una hermanita, una anciana. Y llegó y tocó en el lugar donde yo estaba y me dice, hermano, yo vengo a buscarlo porque
yo anoche lo vi a usted llorar en su cama. Y el Señor no me dejó en paz, me decía, toda la noche. Y me dijo, ve porque es urgente a que lo restaures. Y la hermana todavía me cuenta ahora y me dice con estas palabras, si yo, hermano, me dice, yo no quería ir porque yo tenía otros compromisos que hacer. Pero le dice al Señor, tienes que ir, porque sobre ti va a caer esta sangre y va a ser tu responsabilidad. Así es que ella dice que se desesperó y fue a hacer la obra del Señor. Y cuando me encontró, hermanos, me encontró destruido, me encontró angustiado, pero me encontró con un deseo diferente. Yo quería cambiar toda mi vida, hermanos, porque era un desastre. ¿Cuántos de los que me están viendo en esta hora tienes una vida hecha un desastre por las malas decisiones, por el deseo de la carne? Porque te has ido con una más joven o con uno más joven o con uno que tiene el dinero que tú no tenías o que tú esperabas, pero eres vil y miserable porque sabes perfectamente hacia dónde te estás conduciendo, hacia una eternidad que arde con fuego y azufre si no te arrepientes. Y no te puedo hablar de otra manera, no te puedo hacer un llamado diferente, porque quizás alguien te trata con paños tibios y has estado esperando verdaderamente una palabra de Dios que te hable y te diga la verdad, porque es necesario, dice el Señor, en esta hora, que te entregues a Él, que cambies ese estilo de vida que has estado llevando, esa forma miserable en la que estás caminando, porque muchos de los que me están viendo, dice el Señor, dicen de que viven, pero están muertos, dice el Señor, porque están blanqueados como los sepulcros por fuera, pero por dentro estás miserable, estás podrido, dice el Señor en esta hora. Hay un poder maravilloso, hermanos, que lo cambia todo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando llegó esa hermana, me dijo, hermano, entonces, ¿se va a reconciliar? Me dijo. Y yo le decía, hermana, yo no me puedo reconciliar porque me siento tan débil, tan inútil. Pero me dice ella, yo voy a cumplir con mi compromiso, yo traigo palabra para usted, me dice. Pero si usted, me dice, no se reconcilia, yo no le doy la palabra que Dios me dio. Yo salgo de mi compromiso. Yo estaba ansioso, hermanos, por saber lo que el Señor tenía para mí. Yo estaba ansioso por saber lo que el Señor me quería decir en ese momento. Acuérdese de lo que le decía, hermanos. Eran casi años de que yo no escuchaba la voz de Dios. Yo deseaba saber si había algo todavía para mí que el Señor tenía. ¿Cuántos de los que me están viendo están deseando y tienen años de que van a la iglesia, solo se sientan y salen iguales porque no sintieron nada, solamente fueron a ocupar un asiento en ese lugar? Pero no hay nada más maravilloso que sentarse y sentir la gloria de Dios y que nada te está acusando. Pero cuando tienes una sucia conciencia, eso es tremendo, hermanos. Y quiero decirles que me reconcilié ese día y hasta este día, para gloria del Señor, el Señor restauró todo. Y ese día el Señor me dio una palabra, la misma que yo te voy a dar a ti en esta hora. Este es para aquel que cree. Me dijo la hermana que oró por mí, el Señor te va a devolver todo lo que Satanás te ha robado. Satanás te ha robado tu identidad. No me vas a dejar mentir. Satanás ha robado de muchos la identidad. Si te dices ser cristiano y eres mentiroso, te dices cristiano solo de nombre, pero realmente no vives. Satanás te ha robado la identidad. Necesitas volverte a los caminos una vez más. Necesitas que Dios opere en tu familia verdadera. Necesitas que Dios haga cambios genuinos adentro de tu vida. No puedes estar viviendo una doble vida y creyendo que vas para el cielo porque no vas a llegar. Yo pudiera hablarte de una forma diferente, pero es necesario que el pueblo de Dios, de una vez por todas, hermanos, se alisten. Estamos en momentos difíciles, estamos en momentos donde el diablo se ha metido en los matrimonios, estamos en momentos donde nadie quiere pelear ya la buena batalla. Todos se están acobardando, todos hacen lo más fácil. Y bueno, y con esto quiero decir algo, espero no dañar a nadie, pero quiero decirles que hasta los ministros de Dios, hermanos, hasta los ministros de Dios están tomando el camino más fácil. Y lo que le están ofreciendo a los hermanitos es, a ver, divórciate ya, ya era hora, ya es hora que lo hagas.
hermanos, ya nadie quiere pelear la buena batalla. Pero a los ministros también quiero decirles algo en esta hora. Si hay alguno que me ve, de todo lo que está dando mal consejo, si está dando de todo, vamos a entregar cuentas un día delante de Dios. Y nos vamos a ver cara a cara con el pastor de los pastores ese día. Y si estás dando un mal consejo a tus ovejas, yo mejor me quisiera enterrar vivo y ponerme quizás una piedra de molino al cuello y matarme de una vez, hermanos. Porque no se puede dar un mal consejo. Porque hay un Dios que vive, un Dios que es santo, un Dios que es poderoso, un Dios que todo lo puede. Y si lo pudo en mi vida, también lo puede en la tuya. Y con esto cierro para decirte, en esta hora, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios puede restituirte todo lo que el diablo te ha robado. Si has perdido bienes materiales, Dios es poderoso para restituírtelo. Si perdiste tus hijos, si has perdido tu esposa, si has perdido tu esposo, Dios puede hacer cambios en tu vida todavía. No es tarde, amado hermano. No es tarde. Abandona en la vida que te has metido. Y así como Juan le dijo a Herodes, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Yo te digo, si estás en una vida de adulterio, no es lícito delante de Dios. Aún así te estén aceptando en alguna iglesia. Aún así te estén aceptando por lo que das. Si lo que tienes que dar verdaderamente es el corazón, un arrepentimiento genuino y apartarte y tomar una definición realmente qué es lo que quieres ya de una vez y por todas. Yo con esto me despido en esta hora, pero no me quiero despedir sin antes. Yo quisiera hacer una oración siempre por aquellos que quieren volverse al Señor, por aquel que quiere reconciliarse, por aquel que se siente apartado, por aquel que está diciendo en este momento, para mí ya no hay oportunidad. Y yo te digo que sí hay oportunidad. Sí hay oportunidad, porque es un Dios poderoso, porque es un Dios que todo lo cambia, porque es un Dios que todo lo puede. Y quiero decirte algo, no todos te van a entender, pero el Señor sí te entiende en esta hora. El Señor sí te comprende y Él te quiere dar una nueva vida, una nueva oportunidad. Yo quiero orar contigo en esta hora y quiero que ores conmigo en esta hora. Padre eterno, Padre de misericordia, en esta hora, Señor amado, yo te suplico, Señor, que cumplas la misión, Señor, en la vida del que está pidiendo perdón en esta hora. Cumple, Señor, obra poderosamente en aquel, Señor, que está suplicando tu perdón. Aquel hombre, aquella mujer que ha estado con lágrimas, Señor, que ha sido incomprendido, Dios mío, aún por sus familiares, aún quizás por sus pastores, aún por sus líderes, Señor. Yo te suplico misericordia, porque lo que tú uniste, Señor, no lo puede separar el hombre. Tú vas a hacer las cosas nuevas en su vida, Señor. Si Él te ha pedido perdón y está haciendo un compromiso de apartarse, en el nombre de Jesús se rompa toda cadena en esta hora, Señor. Se rompa toda cadena, porque hay un Dios poderoso en esta hora, el cual estamos predicando, para que tú, Señor, termines la obra. Todo te lo suplicamos en el nombre maravilloso y santo de nuestro Señor Jesucristo, por quien te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.